Bienvenidos a Red Nueva Vida Podcast. En el episodio de hoy estaremos conversando con Randy y Oscar, algunos invitados que hemos tenido a lo largo de esta temporada sobre la Biblia. Nuestro compañero Harold no nos pudo acompañar, pero aún así vimos la oportunidad de hablar de un tema importante. Hemos hablado de la interpretación bíblica y la necesidad de abordar cualquiera de nuestros juicios de valor a la luz del Evangelio, a la luz de Jesús y entendiendo los contextos sociales y culturales. Hace unas semanas inició una guerra entre el Estado de Israel y Hamás, y muchos palestinos e israelíes han estado sufriendo el dolor de la guerra. Esta guerra tiene implicaciones políticas, sociales, étnicas y también religiosas. Y en redes sociales ha suscitado muchas opiniones sobre cuál es el pueblo de Dios. Así que le damos la bienvenida a Oscar Jiménez y a Randy Speich para hablar de este tema. Contaba ahorita a Randy que viendo uno de los reportajes hechos en Cisjordania para uno de los israelíes que tenía su asentamiento, su vivienda en Cisjordania, la periodista le preguntaba qué opinaba ella de ir construyendo su casa y construir otras casas, si bien el derecho internacional humanitario calificaba esto como algo ilegal por no ser un asentamiento, digamos, ser un asentamiento en un país diferente al suyo. Y ella decía que para ella esto era legal porque esta tierra había sido dada a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces eso me hizo pensar precisamente en lo que hemos abordado en el podcast, toda esta interpretación de la Biblia. No somos judíos, entonces tenemos una mirada distinta, pero eso fue lo que también hizo que yo dijera, uy, ella está dando como base para una decisión completamente de propiedad privada unos pasajes bíblicos, un libro bíblico, ¿no? Isaac, Abraham, Jacob, y cómo la tierra es entregada a ellos y por ende les pertenece. Sin entrar en controversias de si esto es o no algo válido, pero es interesante que su respuesta haya sido completamente bíblica. ¿Qué piensan de ese tema para empezar esta conversación? Interesantísimo. Yo también he escuchado en estas últimas 2 semanas he tenido el privilegio de estar viajando, visitando diferentes iglesias. La primera iglesia en la cual estuve, un anciano se me acercó y me dijo, ay, horrible lo que está pasando en Palestina, pero mira que Dios prometió a Abraham que a las naciones que le bendice serán benditas y las que le maldice serán malditas. Dijo él, ese es un producto de la maldición prometida. Viene entonces la pregunta, ¿Israel sigue siendo el pueblo de Dios? ¿O eso ha cambiado con el Nuevo Testamento? Y es una pregunta fundamental, ¿no? ¿Tú has escuchado cosas semejantes en Londres, Oscar? Bueno, no tanto aquí en Londres, pero sí en redes sociales. Y sí creo obviamente que la pregunta central alrededor de la cual gira esta conversación es ¿quién es el pueblo de Dios? Creo que eso tiene distintas formas de responderse y creo que eso da en el clavo, digamos, en cuanto a por qué se interpretan ciertos pasajes o por qué se elevan ciertas oraciones a favor de un lado o del otro cuando respondemos la pregunta ¿quién es el pueblo de Dios? Entonces creo que de eso deberíamos hablar ahorita, ¿no? De quién es el pueblo de Dios. Estuve escuchando en un podcast la nación de Israel, la actual, fue establecida en 1948 como un acto de las Naciones Unidas y creo que era la única acción de las Naciones Unidas en que quitaron un territorio de una nación y estableció otra nación ahí. Ellos vieron la necesidad de hacer eso para proteger el pueblo judío que estaba esparcido en todo el mundo. E Israel pues respondió afirmativamente, aceptó y ellos entonces ingresaron a ese territorio. Inclusive sacaron el idioma hebreo de la antigüedad y lo volvió un idioma actual. Fue una cosa única en la historia del mundo, creo.
en que un idioma muerta fue resucitado y un territorio en gran forma muerto, o por lo menos que pertenecía a otros, fue regalado a una nación. Y de ahí entonces, desde 48, tenemos un conflicto entre Israel y los habitantes de ese territorio, cada uno diciendo la tierra es mía, no, la tierra es mía. Y en este momento el conflicto realmente no es entre Israel y Palestina, sino Israel y Hamas. Pero los pobres Daño palestinos colateral. están en medio de ese conflicto. Es muy interesante esta cuestión histórica y creo que apela mucho a los episodios anteriores en donde se nos ha hecho esta invitación de, bueno, cuando tengamos la oportunidad de estudiar un pasaje bíblico, sobre todo si vamos a hacer un juicio moral, ético, social, una decisión basada en esta historia bíblica, también debemos apoyarnos de otros textos que nos muestran como a la luz de la historia, ¿no? Y esto es algo que estamos viviendo, es decir, si bien existen estos pasajes bíblicos como un sostén del pueblo de Dios, que ahorita vamos a entrar en esto, también entonces es muy interesante ir a investigar cómo es que llegamos aquí por fuera de la Biblia, para poder tener este contexto histórico del que hemos hablado muchas veces, un contexto histórico actual. Y yo también hice ese estudio desde el momento en el que como que todo estaba pasando, dije, yo necesito sentarme a estudiar esto porque no lo entiendo. Parte de lo que Randy nos cuenta me pareció muy interesante de cómo llegamos a esta decisión de entregar un terreno, un lugar para crear el Estado de Israel. Y me di cuenta que dije, ok, aquí empieza esta historia, pero hay un comienzo anterior y quizás hay un comienzo mucho más antiguo, pero sí es esta idea de que como pueblo judío esparcido, toda esta diáspora había estado sufriendo también una persecución en términos de estar segregados y empieza este movimiento que es una palabra que quizás hemos visto mucho en redes y es el sionismo, ¿no? Este movimiento que empieza a impulsarse y a decir, queremos un lugar donde pueda vivir toda persona judía, ¿no? Entonces es también como muy interesante ver cómo un movimiento genera la conversación, empieza esta guerra, el Imperio Otomano cae. Hay por ahí un documental que me estaba viendo sobre esta doble promesa del Imperio Británico, ¿no? La promesa de, ok, vamos a hacer un Estado de Israel en tierras palestinas, pero también una promesa por el lado de los árabes, ¿no? Y se vuelve como ¿a quién le vamos a cumplir? Un poco lo que sucede con los políticos, ¿no? Prometemos aquí y acá y luego estamos muy en un conflicto, en un nudo, porque esta promesa implica faltar a esta otra promesa, ¿no? Entonces, digamos, ninguno aquí somos expertos en geopolítica, pero es muy interesante observar eso y decir, uy, es que el nudo inició con dobles promesas en un momento coyuntural político muy importante como es la Primera Guerra Mundial. Entonces, me parece que ahí podemos entonces hablar de que estos comentarios de redes sociales, esto está sucediendo, Israel debe hacer todo lo que necesite hacer y Dios lo va a apoyar porque Israel es el pueblo de Dios. ¿Qué podemos decir? Bueno, yo pienso que vale la pena ir al Antiguo Testamento y creo que en el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo las promesas de Dios están muy conectadas con el regalo de la tierra. O sea, la fe de Israel, la tierra, la promesa, son parte de un mismo paquete, por así decirlo. ¿Cierto? Ellos van caminando, van rumbo a la tierra que Dios les ha prometido. Naturalmente, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, 2 Corintios 1:20, donde nos recuerdan que todas las promesas del Antiguo Testamento tienen un sí y un amén en Cristo. Y a partir de allí, entonces, tanto gentiles como judíos, es decir, los creyentes en Cristo, constituyen esa descendencia espiritual de Abraham y son herederos del pacto y las promesas. Pero otra vez, esta promesa hecha a Abraham tenía la tierra como un componente importante, a la tierra que te mostraré.
Entonces, lo curioso es que todos estos grandes temas de la fe y los del Antiguo Testamento convergen tipológicamente en Cristo. O sea, todas estas promesas que vemos nosotros convergen en Cristo, pero la pregunta que nos hacemos otra vez es ¿dónde encaja la tierra? ¿Cierto? Y lo que encontramos es que en el Nuevo Testamento, por lo menos, no hay ningún lugar teológico especial a la tierra de Palestina, sino que simplemente se ve como un territorio. O sea, la tierra como lugar santo ha dejado de tener esa relevancia para los cristianos, porque precisamente el vocabulario de bendición, santidad, promesa, herencia, descanso, todas estas cosas que estaban unidas a la tierra, nunca se usa en el Nuevo Testamento para hablar de un territorio habitado por el pueblo judío, sino que se utilizan para hablar de la nueva realidad de los creyentes en Cristo. Es decir, todas estas realidades terrenales se transfirieron a Cristo y por eso los sacrificios, el sacerdocio, el templo, el reino, todo, digamos que se resume, que apunta a la persona de Jesús. Y curiosamente en Pablo, cuando Pablo está hablando sobre el nuevo estatus de los gentiles cristianos, él usa toda esta riqueza de la imagen del Antiguo Testamento, a veces asociado con la tierra, para recordarnos que todas estas promesas y estas bendiciones son ahora de los gentiles en la nueva tierra que es Cristo. O sea, en otras palabras, en ninguna parte del Nuevo Testamento, por lo menos que yo vea, se construye ninguna de sus enseñanzas sobre el futuro de los cristianos en torno a eventos futuros que involucren un Estado independiente renovado de Israel. De hecho, pues tenemos que recordar que en el tiempo del Nuevo Testamento no había ningún Estado de Israel, o sea, eso no existía como tal. Judea y las otras partes de la tierra estaban sometidas al Imperio Romano. Pablo, vemos nosotros que habla del amor continuo de Dios por su pueblo, eh, y habla de cómo los judíos pueden participar de los planes de Dios mediante la fe en Jesucristo. Eso lo vemos nosotros por lo menos en Gálatas 2, cuando Pablo confronta a Pedro y le dice que la circuncisión y todo este asunto, o sea, que ninguna de estas cosas es la fe en Jesús, ahora lo que cuenta. Entonces, creo que es un error categórico equiparar lo que el Nuevo Testamento enseña sobre el pueblo judío en general con el Estado moderno de Israel. Creo que ninguna tierra o ciudad en la tierra tiene un significado especial o santo para los cristianos. El centro de nuestra fe no es un lugar, sino una persona, y es la persona de Jesús, el Mesías. Y Él, que es el Señor de toda la tierra, volverá para reclamar toda la tierra. No un pedazo de tierra, sino toda la tierra. O como lo dice Pablo en Hechos 13, versículo 32, lo que Dios antes había prometido a sus antepasados, lo ha cumplido por nosotros, sus hijos, al resucitar a Jesús. Entonces, en la resurrección de Jesús, tiene cumplimiento todo esto que nosotros hemos visto que era prometido. Y de hecho, Hebreos 11 es otro pasaje, otro capítulo que tal vez viene a mi mente de cómo todos estos héroes de la fe del Antiguo Testamento murieron esperando el clímax de la promesa de Dios, que finalmente era Cristo. Entonces, esa es mi lectura de lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento y cómo de alguna manera en Cristo vemos nosotros que no es un lugar, es toda la tierra, que Él no es finalmente el Mesías, solo en Lucas 24, ¿no? Los discípulos están un poco eh, desanimados al ver que
tenían la esperanza de que él iba a redimir a Israel. En Lucas 24, los dos discípulos de Emaús. Y es muy curioso porque, y prometo que voy a terminar pronto, pero es muy curioso porque en Lucas siempre hay algo que ocurre cuando hay partimiento del pan. Y es muy curioso porque la primera vez que ocurre en Lucas el partimiento del pan tiene que ver con el alimentar a la multitud, que de alguna manera es una conexión con el Antiguo Testamento y cómo el Señor alimentó a su pueblo con maná. La segunda vez que hay partimiento del pan en Lucas es en la Pascua, cuando Jesús celebra la cena con sus discípulos y de alguna manera está apuntando a otro evento del Antiguo Testamento. Pero hay algo que me parece muy curioso con este tercer evento de la resurrección de Jesús, de la muerte y resurrección y obviamente el desánimo de los discípulos, es que dice que él parte el pan e inmediatamente sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaba Jesús. Y eso es un eco ya no a ninguno de los textos que apuntan a Israel, sino que esa expresión, y se dieron cuenta de que estaban, nos apunta a Génesis 3. En otras palabras, lo que nosotros encontramos no es la redención solo de Israel, sino que al recordarnos, al llevarnos a Génesis 3, nos está diciendo que lo que se estaba logrando en la cruz era la redención de la humanidad. Entonces, hay un salto allí a Génesis 3, en donde el problema no es el imperio romano, sino el pecado, que es la raíz de todos estos problemas sociales y de todos estos males, ese encorvamiento que tiene el ser humano a partir de allí hacia sí mismo. Y la redención, nosotros esperábamos que Él iba a redimir a Israel. Lucas parece estarnos diciendo, sí, pero es que Él no es el redentor solo de Israel, sino de todas las naciones. Entonces, con ese eco, y se abrieron sus ojos y se dieron cuenta que... Entonces, bueno, aquí me voy a hacer silencio para dejar escuchar la sabiduría de Randy, pero solo compartir eso. No, pues estoy totalmente de acuerdo. Yo hice un poco de investigación en el Antiguo Testamento. Los que están diciendo que Dios todavía tiene al pueblo de Israel, la nación de Israel, como su propio pueblo, generalmente miran al pacto que tiene Dios con Israel. Pero en el Antiguo Testamento mismo, un sinfín de veces dice el Señor, es que yo no rompí el pacto, ustedes rompieron el pacto. Eso lo encontramos desde Segunda de Reyes, los últimos reyes de Israel. Segunda de Reyes 18, 12, varios de los profetas en el octavo siglo, Oseas 6, 7, él dice, han roto el pacto. Jeremías 11, 10, Ezequiel 17 a 44, Zacarías ya después del exilio también dice que Israel ha roto el pacto, pero en Jeremías 31 y el versículo 31 dice eso Jeremías, que he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. No enseñaré más ninguno, o no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conocen a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos
hasta el más grande, dice Jehová. Perdonaré la maldad de ellos, no me acordaré más de su pecado. Dios dice, haré un nuevo pacto. El libro de Ezequiel 36, 26 y 27 también habla de un nuevo corazón que les dará. En el libro de Isaías 57, él dice, el templo, mi casa, será llamada casa de oración para todas las naciones, no apenas para Israel, sino a todos. Entonces los profetas dan como una expectativa de que viene algo nuevo, totalmente distinto. Y es justamente lo que recibimos en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto que hace Dios con Israel. Pablo en Romanos 9 al 10 habla de los gentiles como es que dicen, como injertos en el tronco de Israel, pero llevarán lo suyo y vendrán a ser el nuevo pueblo de Dios. Entonces, tú pusiste el dedo en la llaga al inicio, Oscar. ¿Quién es el pueblo de Dios? La iglesia hoy día es el pueblo de Dios. Ya no podemos mirar a la nación de Israel y decir que Dios tiene que bendecirles porque es su pueblo. El pueblo de Dios somos nosotros. Y pienso que lo que de alguna manera estamos diciendo es que una lectura de toda la Biblia nos va a llevar a darnos cuenta de que algo ocurre radicalmente cuando llega Cristo. Sí. Y es como todas esas promesas tienen su cumplimiento en Él son sí y amén. Y cómo de alguna manera en la teología paulina está toda ese desarrollo teológico de estar en Cristo, como si viviéramos en ese nuevo dominio, en ese nuevo territorio. Estamos en Él y al estar en Él podemos nosotros entender de que todas estas promesas no terrenales en el sentido de tierra y tal como lo vemos en el Antiguo Testamento, pero son nuestras y muy particularmente, ya lo había mencionado, pero es como en el Nuevo Testamento se usa el lenguaje veterotestamentario, a veces conectado con la tierra, para hablar de los creyentes gentiles. Entonces, como de alguna manera ratificando, este es el pueblo de Dios. Sí, sí. O Así sea, es. este es el pueblo de Dios, o sea, palestinos, colombianos, ecuatorianos. Este es el pueblo de Dios, o sea, todos aquellos que están en Cristo, que estamos en Cristo. Entonces, creo que eso es algo bastante importante y sobre todo ver que ese lenguaje de la tierra desaparece de alguna manera de la teología neotestamentaria, sobre todo eh, el desarrollo en las cartas paulinas, precisamente porque ese nuevo territorio en el que nosotros vivimos es en unión con Cristo y que ahora vivimos en Él. Y es como ahora, y por eso esa obsesión paulina con Cristo. Su vida está en Cristo, escondida en Cristo. O sea, esa obsesión que vemos nosotros en precisamente Pablo, que no es un asunto geográfico, no es un asunto, es un tema. Es como 125 veces que él utiliza la frase en Cristo. Es el centro de lo que él ve como la vida cristiana. Ahora, Keren, yo pienso que una de las cosas eh, que nosotros no podemos perder de vista o que a veces perdemos de vista con todo este favoritismo hacia Israel, obviamente
leyendo textos como los Salmos, donde dice, por ejemplo, orad por la paz de Israel, que cuando yo leo ese pasaje, yo oro por la paz de Londres, porque entiendo que en su momento el enfoque del texto es recordarnos que tenemos una responsabilidad de estar orando por la paz, el bienestar, el shalom de la ciudad donde nosotros estamos. En otras palabras, el hecho de que Dios nos haya situado en los lugares que nos ha situado es para que nosotros seamos una bendición para la ciudad o el lugar donde nos encontramos a través de nuestra oración y nuestra intercesión. Pero otra vez tenemos que ubicar esos textos en el momento puntual de la historia de la redención en el que se encuentran. Nosotros no vemos una apelación similar en el Nuevo Testamento post-cruz, post-Cristo. O sea, nosotros no vemos, digamos, en el desarrollo teológico algo similar, porque precisamente se ha entendido que Jesús es el Mesías prometido a Israel, es el Señor de todos los pueblos. Entonces, por esa razón, vemos nosotros eso allí. Y creo yo que aquí regresamos nuevamente a lo que es el corazón mismo de Dios. Nosotros, yo en estos días, viendo todo lo que está pasando en Israel, pero también entre Israel y Palestina, pero también fue mi misma inclinación cuando estaba todo este conflicto entre Rusia y Ucrania, que eso sí fue un conflicto mucho más vecino, aquí en el patio de nuestra casa. Eh, y mi oración es obviamente lo que está en el corazón de Dios que vemos nosotros en los salmos, y es la preocupación por el huérfano, la preocupación por la viuda, la preocupación por el desamparado. Creo yo que nuestra oración debe ser y nuestro sentimiento debe estar en contra de todo aquello que representa la injusticia y a favor de todo aquello que es un eco de los deseos del corazón de Dios, que es que el vulnerable, el que está afectado, el que está, la víctima, sea acogida, sea abrazada. Dios mismo nos ha mostrado de lo que es su propio deseo, de lo que es su propio, no sé si me hago entender, pero me parece como un poco, como que te estalla la cabeza celebrar, digamos, el bombardeo de... O sea, yo pienso que nuestro corazón debe estar eh, con las víctimas de lado y lado, debe estar orando por las inclinaciones malévolas de lado y lado, por todos aquellos que están haciendo uso del poder de una manera que no honra el poder, porque el poder debe estar debe ser usado para levantar a los que no tienen, para socorrer a los que están desprotegidos. Ese debería ser el verdadero uso del poder que vemos nosotros manifestado en Jesús, cuando dijo, los gobiernos, los príncipes, los que gobiernan, se enseñorean de las naciones, pero mi modelo es un modelo de servicio, de lavar los pies. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que regresar una vez más a lo que nosotros vemos en la escritura de Dios, las prioridades de Dios, para que nuestras respuestas mediáticas, que yo lo que veo es que hay mucha gente o por este asunto de Israel, o ven un TikTok de 3 minutos y ya de ahí extraen toda su percepción con respecto a la situación y nadie los hace cambiar de parecer. Eh, y por el contrario, lo que hacemos es seguir propagando odio y todo este asunto a través de las redes sociales, cuando en realidad yo creo que nuestro llamado es otro, y es ser el pueblo, vivir y pensar como el pueblo de Dios, que ahora está en Cristo, y que nosotros deberíamos reflejar que tenemos la mente de Cristo. Eh, y es verdad lo que decimos, o sea, hay un bombardeo por allá, pero ese bombardeo a nivel macro es un reflejo micro de las formas en las que nosotros resolvemos el conflicto. Entonces, nosotros, porque no tenemos ese nivel de poder,
pero de alguna manera creo que eso trae un poco de reflexión a cómo nosotros manejamos nuestras relaciones interpersonales y cómo nosotros manejamos el poder en cualquier nivel o extensión que lo tengamos. Muchísimas gracias, Oscar, por eso. Parte de la pregunta que iba a hacer era precisamente cómo orar, cómo pensar en este tema. Me gustaría si puedes también, así como Oscar nos fue llevando como a esta casi conclusión sobre cómo traer eso a nuestras vidas, que tú nos contaras también. Ok. Nosotros hoy día debemos estar preocupados por los vulnerables, ahora los refugiados, de lado y lado, y buscar forma y responder a esta crisis, participar en soluciones que están siendo propuestas por fuera del país, pero también apoyando en oración a los de poder que están en medio del conflicto, que Dios traiga a esta situación su shalom, paz, sí, pero su plenitud, todo lo que Él es para todo lo que estas dos naciones necesitan en este momento. Así es. Bueno, creo que hay mucho que podríamos conversar y de pronto es algo para más adelante, porque también una de las preguntas que me hacía es, no es en vano que hemos llegado a pensar en un Dios que tiene un pueblo favorito y justifica la violencia. Creo que existen unos sobreénfasis a nivel como general de la institución evangélica. Y bueno, más adelante quizás podemos ahondar un poco también en cómo, así no lo queramos, somos influenciados por quienes tienen más voz o una voz que se escuche más y que dicen, nosotros somos los cristianos y les damos a ustedes lo que deben creer, ¿verdad? Con intereses que quizás no son muy cristianos. Entonces, creo que es algo que es importante también abordar. No llegamos a estas conclusiones de una forma como de la noche a la mañana. Hay una serie de énfasis a través como del tiempo y creo que esa invitación, seguir cultivando ese criterio que también trae el Espíritu Santo sobre examinar y decir, bueno, yo creo que esto no me está cuadrando, ¿qué más puedo investigar? ¿Cómo puedo seguir preguntando esta imagen de Dios que tengo? Entonces, les agradezco muchísimo su tiempo, les agradecemos mucho a quienes nos están escuchando y viendo en Red Nueva Vida Podcast. La invitación es a seguir unidos en oración. Es muy poco lo que podemos hacer desde aquí, pero Dios está actuando. Hay gente con muchísimo poder que está quizás en infinitas reuniones tratando de encontrar una solución y es nuestra oración que esa solución llegue pronto para quienes están sufriendo el dolor de la guerra. Los invitamos a seguir conectados cada martes en Red Nueva Vida Podcast. Estaremos teniendo un conversatorio en torno a la Biblia al final de este mes de octubre. Así que gracias por acompañarnos en Red Nueva Vida Podcast.